Vamos a estar preparando un desayuno típico cubano. Por típico no me refiero a nada como esto ni como esto. Me refiero a verdaderamente lo que comen los cubanos en su día a día, lo que come el cubano de a pie todos los días. Parte fundamental para ir a comprar prácticamente completamente el desayuno. Esto es una libreta de abastecimiento que básicamente regula el alimento. Se supone que te dan alimento de manera más económica, más asequible, usando esto. Estamos yendo de camino a la panadería, porque aquí a mí me dan el pan en la panadería. Normalmente se hace en la bodega, pero bueno. Ahora estamos ya caminando para allá. Te voy contando ya de que el pan acá cuesta 3 pesos, porque cuesta 0,75 creo. 0,75 kilos me parece que es que cuesta. Y bueno, vamos a ver si hay o no cola, ya que normalmente a esta horita de la mañana, que es cuando llega, se hace un poquito de cola. Aunque estoy viendo que no hay cola, así que a lo mejor ni hay. Oh my god. Bien, como te iba diciendo, esto se supone que te dan una serie de productos regulados. Entre los productos está el pan, que ya lo vimos. De eso te dan arroz, te dan granos que viene siendo chícharos, frijoles, lo que ellos tengan para darte. Te dan aceite, te dan azúcar blanca, azúcar parda. Te dan también compota, que no toca porque nada más toca si eres niño. Toca sal, el plan alimenticio, que yo no tengo ni idea de qué es eso. Café, fósforo, que ya tampoco se da. Y así, aquí hay un bando de cosas que ya tampoco se da. Bien, cosa importante de esto, aunque parezca muy idílico que te den los alimentos todos los meses, pues no es tanto, ya que acá lo que te dan de alimentos no te da para un mes ni aunque seas una sola persona. Y obviamente cuesta dinero, no es que cueste excesivamente, pero sí sigue costando dinero, así que hay que pagarlo de alguna manera. Bueno, empezamos mal. Ya como vieron entramos a la panadería y nos dijeron que no había pan. ¿Por qué? Porque hoy no había harina. Esto ya es algo que está pasando bastante seguido. Nunca tienen harina, siempre están faltando el pan. ¿Qué tuvimos que hacer? Para no quedarnos sin desayunar, como hubiera pasado con cualquier otra persona, si va y le dicen que no tiene pan, tuvimos que comprar una bolsa de pan. Estas bolsas de panes cuestan 500 pesos. 550. Muy importante, estas bolsas de panes cuestan 550 pesos. Y el salario promedio acá son como 3.000 pesos. Comprando 6 bolsas de estas, te quedaste sin salario. Pero bueno, vamos entonces a empezar a preparar nuestro desayuno hoy. Vamos a estar preparando dos desayunos, tipo algo así como dos niveles. Uno que es el nivel que prácticamente lo consume todo el mundo a diario, sobre todo las personas mayores, o sea, la gente que menos ingresos tiene. Y el segundo para la gente que tiene un poquito más de ingresos y se puede permitir alguna que otra cosita más. Para el primero vamos a necesitar un pan. Era el de bodega, pero ya vimos que no había. Empezamos entonces. Un pan, vamos a necesitar también aceite, sal, azúcar y agua. Miren el pan de acá, díganme si el pan de allá es igual que este o si es mucho mejor que este. No sé, díganme en comentarios si le parece el precio justo por este pan. No sé. Abrimos el pan, echamos un chorrito de aceite. Hijo, qué bonita eres, ño. Un poquito de sal. Tenemos listo el pan. Ahora vamos a preparar la bebida. Azúcar. Bastante azúcar. Mayormente se lo toman las personas mayores porque son las que menos recursos tienen acá. Entonces ya tenemos el primer desayuno listo. Pan con aceite y agua con azúcar. Vamos a ver. Esto sinceramente sí me da mucho asco. Hasta el olor que tiene, no me gusta. Definitivamente no es para nada rico, sabe, es súper malo. Y es súper malo. Y entonces imagínate que hay gente que esto es lo que tiene que comer a diario, o lo que tiene que tomar a diario si no quiere desmayarse en la calle, o si no quiere caerse o andarse tumbando por las calles. No es lo mejor del mundo, no va a ser lo mejor del mundo nunca, pero en este caso el pan de hoy está bueno, el pan que compramos. Así que está rico, se puede comer.
No va a ser lo mejor ni lo más extraordinario, pero se puede comer. Ahora vamos para el segundo. Para el segundo vamos a necesitar lo mismo: un pan, huevo, aceite, sal, y también vamos a estar usando esto: refresco instantáneo. Aquí una de las cosas que más se usa en plan de bebida y eso, y más se vende, también te lo vas a encontrar en cualquier esquina. Avanzas un momento y te vas a encontrar a alguien, una persona sentada en la acera o algo vendiendo esto, una persona caminando por la calle y está vendiendo esto. Aparece aquí de todas las marcas, literalmente de todo. Te vas a encontrar de esto por todos los lugares. Obviamente vamos a estar haciendo café, porque no podemos levantar la mañana sin café. Vamos a ver. Haciendo el café también vamos a ponernos ya a ir haciendo la tortilla. Rompemos un huevo. Ok, ya tenemos el pan. Vamos ahora a terminar de hacer el refresco y completar lo que falta del desayuno. Y sí, tú te estarás preguntando cómo es que comerse un pan con huevo, refresco instantáneo y café es, vamos a decir, algo no tan común acá. Primeramente, el huevo era algo que en teoría antes venía en la libreta que te enseñé al principio, pero después de un tiempo, ya hace bastante, lo dejaron de traer, así como muchos otros de los productos que están en esa libreta. Entonces, actualmente conseguir huevo no es algo que la gente compre demasiado, o por lo menos no todo el mundo lo va a hacer. Aparte de que no aparece, las veces que aparece está en un precio bastante alto, que la mayoría no te va a poder comprar un cartón de 30 huevos. Acá se vende el huevo suelto, ya que mucha gente no va a comprar un cartón entero, pues entonces lo compran suelto. Entonces, bueno, estos desayunos que te enseñé, sobre todo el primero, son de los más comunes a ver acá. No tiene suficiente ingreso como para comprar otras cosas, tampoco es que haya otras cosas que comprar, entonces esto viene siendo lo más común que te vas a encontrar en toda Cuba. Aclarar también de que como nosotros fuimos hoy y no había harina, hay muchos otros lugares fuera de La Habana donde ni siquiera venden pan, no solo porque no hay harina, sino porque no funcionan las panaderías, no producen pan y esa serie de cosas. Como ya pudieron ver, aunque el desayuno que se le enseña al mundo como desayuno típico cubano, incluso el que se le vende acá a los turistas como desayuno típico cubano, es la realidad está muy lejos de ser esa. Son bastante compleja, bastante complicada, pero déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Déjame tu opinión, qué piensas sobre esto. Quiero saberlo todo lo que tú piensas acerca de esto. Así que bueno, eso sería todo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte, comenta y estaré esperando. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.